Bienvenidos nuevamente a esta segunda edición de Charlas La Salle, Palabras que Inspiran. Gracias a todos ustedes que se van conectando del Distrito Lasallista Norandino, Bogotá. Gracias a los de Ecuador, Venezuela y Colombia que hoy nos congrega y nos sentimos una sola familia lasallista entre estos dos distritos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial y un tema que nunca pasará de moda y es precisamente hablar de educación. Entonces, gracias a todos aquellos que se van conectando a esta transmisión de la segunda edición de Charlas La Salle que hemos querido titular Educar desde las periferias, una espiritualidad que transforma. Y como lo decíamos anteriormente, este formato de Charlas La Salle busca precisamente generar conversación, generar ideas, generar reflexiones, pero sobre todo dejarnos inspirar por los invitados especiales que vamos a ir teniendo en cada uno de estos momentos o transmisiones a lo largo de este año 2025, en el que también celebramos el año de la espiritualidad lasallista. Como lo decía ahorita, en esta segunda edición, el tema central es educar desde las periferias una espiritualidad que transforma. Y precisamente educar viene del latín educere, que es sacar de dentro, extraer del interior de cada persona la mejor versión de ella, los mejores conocimientos que puedan ir adquiriendo, los mejores aprendizajes, y desde el marco lasallista, pues esta invitación especial que nos ha hecho el hermano superior Armin Luistro, de atrevernos a ir a las periferias y desde allí vivir estos procesos de transformación particular. En la mañana de hoy nos acompaña Edward Reyes, un apasionado con la proyección social, un apasionado con el contacto con la realidad, con las personas, con aquellas periferias que son existenciales, también son pedagógicas y profundamente espirituales, que nos movilizan a ir a otros y transformar la vida de ellos, pero sobre todo dejarnos transformar por nosotros. Así que, Edward, gracias por aceptar esta invitación del Distrito Lasallista Norandino y del Distrito Lasallista de Bogotá, que hoy están aquí conectados, padres de familia, administrativos, profesores, estudiantes, pastoralistas, y que bueno, están esperando dejarse inspirar por ti, por tu experiencia y tu vocación como maestro también. Entonces, gracias, Edward, por esta invitación. Gracias a ti, Juan Felipe, a nuestros distritos lasallistas. Y hace poquito estaba leyendo una cosa muy sencilla de... Tú sabes que el Papa ha invitado a lo de Economía Francisco y hablan de economía del regalo. Así que era la invitación a reconocer que detrás de las relaciones humanas no solo hay una transacción económica, sino que muchas veces están dados ya unos regalos que nos reconocemos. Y para mí el regalo que ya está dado aquí es la atención de las personas que pueden estar detrás de estas pantallas viéndonos. Así que muchas gracias por su atención, por escucharnos, y esperamos pues también regalarles algunas palabras que motiven de pronto sus vidas, su espiritualidad. Gracias, Edward. Quizás para iniciar, cuéntanos un poquito de la vida de Edward, ¿sí? ¿Cómo ha sido su experiencia como lasallista, su experiencia como maestro, su experiencia también como investigador? Pues porque en este momento cumples una labor muy importante también en nuestra alma mater, en la Universidad de La Salle, y creo que también es la posibilidad de acercar la universidad a todas estas experiencias formativas, pastorales, lasallistas, y aprender de ustedes también como universidad. Entonces, pues como para dar inicio a este momentico de charla. Brevemente, entonces, contarles que, bueno, mi trasegar ha sido muy curioso a nivel de esta identidad lasallista. Yo tuve en algún momento alguna inquietud vocacional, exploré el asunto, pero también poco a poco la vida y los escenarios laborales me llevaron a trabajar en múltiples sectores, empresa privada, y viajar mucho también por Colombia. En muchas ciudades tuve que desempeñar. Y poco a poco se dieron las casualidades de la vida, y en el 2019 vengo a asumir un reto en la Universidad de La Salle, que es contribuir con la proyección social de la universidad. Algo bastante desafiante para mí, porque pues, la institución es muy reconocida por ello, además de
pues, de su calidad educativa y todo, pero es un sello identitario de la universidad, lo que hace por la sociedad, los proyectos que logra desarrollar y ejecutar por otras personas. Y para la universidad lo toma con mucha seriedad. Entonces llegué a asumir esto en el 2019 y allí hay un montón de desafíos, no solo en la ejecución de los proyectos, sino también en darle la base teórica, narrativa a eso, inspirar también justamente a quienes lo hacen, acompañarlos. En fin, tuvimos desde el 2019 varios retos y allí entonces me reconecté mucho también otra vez con La Salle a raíz de este trabajo, como tú dices, ¿no? Volver a estar vinculado con una obra lasallista ha implicado vibrar justamente con lo que significa sus principios, sus derroteros, sus horizontes de sentido, a qué le apuesta. Y muchas de esas cosas tenemos que a veces, pues, obviamente decantarlas, depurarlas para poderlas transmitir bien a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a los administrativos. Entonces ha sido un reto muy bonito y eso he sido desde el 2019, un colaborador más dentro de la Universidad La Salle en esos temas de la proyección social. Gracias, Eduardo. Tú decías pues que has tenido ocasión de ir por varios lugares del país y de seguro te has ido encontrando con realidades significativas, realidades que evocan muchas preguntas, sentimientos, emociones. Y a la luz de eso, pues, ¿qué significa para ti salir o ir a las periferias y desde estos lugares de enunciación, desde ese etos que hay en cada una de las periferias, educar desde esa realidad, ¿no? Creo que el Papa Francisco nos hablaba en su magisterio y en sus exhortaciones, escritos, que la periferia no es solamente un ejercicio geográfico, ¿sí? O una comprensión geográfica, sino las periferias también pueden ser sociales, educativas, existenciales, culturales, que creo que es la fortuna que has tenido de ir por varios lugares de Colombia. ¿Qué significa educar desde allá? Este concepto de la periferia es complejo, ¿no, Juanfe? Y sobre todo porque también hay que tener cuidado en cómo se usa. Imagínate tú de pronto en un movimiento en salida misional de lo que hacemos los lasallistas, llegar a donde alguien y decirle: hola, es que vengo a visitar tu periferia, tú vives en la periferia, tú eres la periferia. También puede ser algo complejo, ¿no? Decirle al otro que tú eres la periferia, no es tan sencillo. Y yo creo que aprovechar esta oportunidad que me han dado para decir que la periferia hay que entenderla para nosotros, justamente para nosotros que nos movemos por este concepto, como un lugar teológico. Okay. Todo lo que tú acabas de decir, yo lo recogería y diría. Y para los que nos escuchan, que de pronto ahí tendría yo que hacer alguna acotación, ¿no? Porque de pronto hay niños probablemente escuchándonos o jóvenes, y puede que sea un concepto muy difícil decirles: la periferia es un lugar teológico, qué complicado. Pero lo podemos resolver fácil. Okay. Es un lugar donde está Dios. Niños, jóvenes, eso es la periferia. Un lugar donde se puede dar el encuentro con Dios y donde habitan unas personas con ciertas características que nos permiten encontrar a Dios. Justamente en esas relaciones que construimos y tejemos con ellos, en esos lugares donde nos encontramos. Por eso es tan relevante para los lasallistas, digamos, todo el legado que nos ha dejado el Papa Francisco en motivarnos nuevamente a reencontrarnos con esa raíz que aparte es nuestra, muy, muy de nosotros, fundacional, de encontrarnos en estos lugares teológicos para trabajar por eso. Me acuerdo mucho unos debates larguísimos que tuvimos en la universidad tratando de conceptualizar proyección social. ¿Qué es proyección social? Nos sacábamos, mejor dicho, ahí la cabeza tratando de dar ideas, toda la cosa, y no es sencillo, hay muchas teorías para definirlo, obviamente, pero al final nos agarramos de una expresión que de pronto también puede servir para muchos, para que nos entiendan, y es que la periferia tiene que ser una realidad que nos desafía. Eso es, realidades desafiantes. Complicado cuando tú me dices: claro, he tenido la posibilidad de viajar, y cuando uno se da la oportunidad de viajar, de encontrar muchos lugares donde puede trabajar y eso, siente uno que lo desborda, que la realidad desafiante es tanta que uno dice: ¿a qué horas vamos a atender tanto? Y en ese orden de ideas termina uno por tener que hacer algunos sacrificios sumamente difíciles. Ante la imposibilidad de atenderlo todo,
tenemos que sesgar nuestra mirada intencionadamente y eso es lo que se llaman opciones preferenciales. Tenemos que optar preferencialmente por algo. La realidad de Colombia es desbordante en todo sentido. O sea, si tú la empiezas a desmenuzar una a una, cada sector, cada territorio, cada problemática histórica que viene con las personas, con los territorios, te sientes sumamente desbordado y hasta podrías llegar a perder algo de esperanza ahí, porque uno dice, ¿cómo actúo frente a tanto que hay que hacer? O sea, no sé, para ponerte un ejemplo muy sencillo, probablemente todos los que nos están escuchando gozan de la posibilidad de vernos y escucharnos porque en su territorio hay electricidad y hay una conectividad mínima con la que están conectados y nos están viendo y escuchando. Para que lo sepan, más del 50% del territorio colombiano no tiene energía eléctrica. O sea, solo imagínense en eso en proporción de kilómetros cuadrados, es un montón, es un montón. Y sin energía eléctrica, ¿qué territorio puede generar un desarrollo, por ejemplo? ¿Qué sistemas productivos se pueden hacer a mediana o gran escala sin energía eléctrica? Un montón. Entonces, desmenuza eso a nivel histórico, todo el conflicto armado que hemos, y claro, te puede llegar a desbordar. Por eso, ante la imposibilidad de no poderlo atender todos los lasallistas, sabemos y tenemos claro que hay que optar por algo preferencial. Y ahí están nuestras opciones preferenciales muy claras. Una de esas, y es un lugar inspirador justamente teológicamente hablando, porque ahí encontramos a Dios, es la opción preferencial por los pobres. Nuestra periferia implica un encuentro con esa realidad desafiante que es la pobreza. Claro, Eduardo, y como hay maestros que están aquí conectados, pienso en que la vocación del profe, la vocación de educador, es el lugar teológico por excelencia para nosotros como lasallistas, ¿no? Es para nosotros los hermanos y las hermanas también religiosas, la vocación religiosa es nuestro lugar teológico, el lugar donde nos encontramos con Dios. La familia como lugar teológico. Y a veces como que pues hacemos lo propio en nuestras clases, en nuestros trabajos, pero se nos olvida esa perspectiva de que la periferia quizás no es ir a otro lugar, sino es encontrar el propio lugar como el momento donde uno se puede encontrar con Dios. Y ahí tiene mucho sentido lo que decía el fundador, particularmente en una de sus meditaciones, que invitaba a los hermanos en los momentos de oración para que, como la escala de Jacob o la escalera de Jacob, todos los días pudiésemos subir, pues como más una disposición espiritual, subir al encuentro con Dios, presentarle a Él la vida, la realidad, las situaciones, esas realidades desbordantes que tú mencionas de nuestros estudiantes y maestros, callar un poco, dejarnos inspirar por Él y bajar a los estudiantes, y bueno, el fundador dice, explicar las máximas del Evangelio o en definitiva mostrarles ese rostro de Dios a los estudiantes. Y claro, pues eso el fundador nos lo decía a nosotros los hermanos, pero fácilmente puede ser una dinámica esperanzadora de lugar de encuentro con Dios cuando uno como lasallista o maestro o estudiante o niño o administrativo tiene la posibilidad de como ponerse los lentes, ¿no? de la espiritualidad lasallista y vivir con esperanza. Se me viene a la mente algo, Edward, que el Papa León XIV dijo hace menos de un mes quizás, cuando el 15 de mayo tuvo ocasión de encontrarse con la familia carismática lasallista, en una frase que parece como de cajón, perdóname la expresión, pero que tiene un potencial gigantesco. Y invitaba a los lasallistas a evangelizar educando y educar evangelizando. Y si vamos como en este tema, en esta vina de conceptos, pero también de realidades, pues tiene mucho que ver con eso de educar desde la periferia, ¿no? Y es esa posibilidad también de transmitir un mensaje, un carisma, una identidad y una espiritualidad que en definitiva transforma la realidad. Y tú que estás ahí a cargo de la proyección social tendrás ejemplos, pero ¿qué ha significado para
no para Edward como investigador o Edward como líder de este proceso de proyección social, sino la humanidad de Edward, cómo la proyección social ha transformado tu vida y también tu oficio, ¿no? Tu vocación como tal. Uf, qué preguntas. Me, Apenas como para sí, animar la conversación. me haces pensar mucho en que esto de un encuentro con Dios implica saberle reconocer. Ustedes son unos expertos en eso, ¿no? Los humanos, reconozcamos la presencia de Dios, Así es. justamente lo decimos. Y eso implica el ejemplo que has puesto de lo que les decía el santo fundador y esta anécdota histórica que acabas de traer a colación, es la prueba fehaciente de que nosotros, los seres humanos, especialmente los lasallistas, que lo tenemos muy claro, necesitamos cultivar algunos ejercicios espirituales para reconocerle a Dios. Sin eso es imposible, sin la posibilidad de reconocerle. Necesito cultivar unos ejercicios que algunos quizás ya están dados, probablemente otros no están inventados y tendremos que inventarlos en la medida en que pase el tiempo y nuestro devenir histórico. Pero uno de esos ejercicios justamente puede ser el viaje del ir al encuentro en esa periferia. Es un ejercicio de índole práctico, de pronto diferente o distinto a lo que es el retiro espiritual, la oración, Okay, sí. la presencia de Dios, los sacramentos, tantos que tenemos, digamos, en las expresiones de fe que confesemos, etc. Pero para nosotros los lasallistas creo que hemos descubierto en esta narrativa del poder educar en la periferia la posibilidad de encontrar allí un ejercicio espiritual. Un ejercicio espiritual de índole práctico. Y por qué también me llama mucho la atención que uses la expresión educar, porque la educación no necesariamente se limita a la transferencia de conocimiento, sino a cómo apropio yo el conocimiento, cómo lo agarro y con ese conocimiento hago algo, especialmente transformar algo, una realidad o algo así. Y cuando digo ejercicio espiritual, y lo relaciono analógicamente al acto educativo, es porque siento que cuando uno está en un ejercicio espiritual involucra la totalidad de la persona, la totalidad psíquica, si se quiere, su completud. Me refiero a que no basta en el ejercicio espiritual el ejercicio de pensamiento. Eso involucra pensamiento, imaginación, sensibilidad, y sensibilidad como voluntad incluso de querer hacer algo después de... Y eso es lo que tiene que generarnos a los lasallistas, eso. Ese lugar teológico que hemos llamado la periferia tiene que terminar moviéndonos en la totalidad psíquica de la persona. Y yo, tal cual lo puedo decir, soy un testimonio de que una vez te pasa eso y cultivas ese hábito de ejercicio espiritual, de tratar de reconocer que algo trascendental pasa en estos escenarios, en estos encuentros, tú cambias. Cambia todo tu ser. Y se transforman. ¿Y sabes qué es eso, Juanfe? Sí. El anhelo de todo proceso espiritual. Eso se llama conversión. Sí. Cuando pasa una transformación completa del ser, es la anhelada conversión que hemos buscado, ¿no? Y así lo expresamos, no sé, o sea, cuántas veces aparece esto en nuestros discursos, en nuestros anhelos espirituales, en nuestro anhelo educativo, ¿no? Buscamos, si tú vas y ves todos los planes institucionales de educación, probablemente todos buscan la conversión de las personas a ser mejores humanos, a ser más espirituales, más sensibles, más no sé qué. Bueno, pues la periferia como lugar teológico nos puede dar eso. Bien, te cuento, Eduard, que en este momento, pues que estamos en esta transmisión en vivo, pues están conectados profes, padres de familia, estudiantes de nuestros dos distritos, de Bogotá, y el Norandino tiene la característica que también abarca, digamos, como territorialmente, toda la realidad y el país de Venezuela y también Ecuador, y pues bueno, también hacerles esta invitación a quienes en este momento se están conectando a esta segunda charla La Salle, Palabras que Inspiran, que hemos querido titular Educar desde las periferias, una espiritualidad que transforma. Y hemos venido dialogando precisamente en qué comprensión tenemos de la periferia como lugar teológico y en ese lugar teológico
cómo la educación juega un papel importante en todos sus niveles, ¿no? En los maestros que ejercen la educación como tal, pero en aquel padre de familia que también educa, forma y acompaña a su hijo, y bueno, de aquel joven o niño que también nos está viendo, que es responsable de su proyecto de vida en un ejercicio educativo y espiritual. Creo que nunca lo había pensado, Edward, de cómo vinculas la periferia y lo que se hace en la periferia con un ejercicio espiritual, ¿no? Y casi a veces la palabra ejercicio espiritual viene mucho de la tradición ignaciana, ¿sí? Pero creo que el fundador fue un maestro espiritual también profundamente convencido de que la educación, haciendo una opción particular por los pobres, pues de la Francia de su momento, y descubrió allí que la vida y vocación del hermano tiene sentido asociándolo a un ministerio educativo. Casi que el pizarrón, el tablero, o ahora la pantalla, bueno, la mediación que sea, se convierte en el altar donde el hermano, el educador lasallista, encuentra esa revelación o valga la redundancia, ese encuentro con Dios. Y creo que haces una vinculación muy interesante porque, pues así como vamos al gimnasio, los ejercicios requieren disciplina, requieren constancia, requieren un deseo, ¿sí? Uno a veces, cuando llega diciembre, el 31, uno hace todas las promesas del año, ¿cierto? Y este año sí voy a entrar al gimnasio, ¿sí? Y uno va y se anima y paga la inscripción en el gimnasio, y uno puede tomar dos decisiones o dos opciones fundamentales. O no voy al gimnasio, o en definitiva, sí, por muchas razones. Me quiero ver bien, tengo que cuidar mi salud, tuve alguna situación física que debo como fisioterapia, bueno, hacer el cuidado como tal. Y creo que ese ejercicio físico del cuerpo, que también es profundamente espiritual, pues requiere que también nosotros como lasallista optemos y tomemos decisiones fundamentales, no por una simple vinculación, perdóname la expresión de simple vinculación, no por estudiar en La Salle, no por trabajar en La Salle o no por tener una relación con La Salle, sino porque decidí con mi vida y mi existencia ejercitarme en esta perspectiva de que estar en La Salle y ser lasallista es un ejercicio de ver el rostro de los demás, compartir la vida con otros en clave de proyección social o en clave de levadura, que es lo que nos ha invitado el superior general durante estos años y que tiene mucho más sentido cuando a la luz de lo que tú nos dices, la periferia no es únicamente ir a otros, es encontrar en sí mismo el lugar donde me puedo encontrar con Dios. Sí, me haces pensar varias cosas. Una de esas es, bueno, cuán deseable, ¿no? Es que nuestras vidas sean coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso, no se logra tan fácil de un día para otro, ni en muchos años. Y por eso requiere justamente un tipo de ejercicio espiritual, justamente. Muchas de las personas que quizás nos están escuchando algo y saben que nosotros discursivamente como lasallistas tenemos un montonazo de palabras, de discursos hechos ya que nos estructuran la forma en que percibimos la realidad, cómo hay que actuar, cómo hay que responder a ellas, y entonces están nuestros valores, ¿no? La justicia, el compromiso, el servicio, y ahora póngalo en práctica. Hazlo vida, transfórmalo, aplícalo, porque pues ahí está un poquito el arte de vivir, justamente. El arte de vivir está en la búsqueda siempre de una posible mayor coherencia en la medida en que me pasan los años. Entonces, cuán complicado es, y eso solo se logra justamente con esas palabras que trajiste a colación de la analogía que hiciste con el gimnasio.
Probablemente esa coherencia también implica esa disciplina, ese constante intento, el ir, etc. Pero también hay riesgos. Hay riesgos y son cosas que de pronto me gustaría dejarle a la audiencia y que hay que pensárnoslas, ¿no? Y riesgos que uno ve, lo veo yo en el ejercicio que a veces acompaño, ¿no? Cuán difícil es, por ejemplo, establecer un límite entre la lástima y la solidaridad, por ejemplo. Qué difícil es acercarse a estos territorios a los que a veces nos gusta ir de misión, nos gusta ir con los centros de proyección social, con el voluntariado, etcétera. Pero si no hay constancia, si no hay frecuencia en el acto, en el ir, etcétera, pues lo que estamos despertando de pronto a veces es simplemente sentimientos de linda lástima, ¿no? Algunos profesores de teología fuertes de la Javeriana, recuerdo, algunos decían, uy, turismo de pobreza, no sé qué, llevar a los estudiantes aquí o allá, a los padres de familia, etcétera. No es tan sencillo, porque a la final queremos es justamente cultivar un espíritu de solidaridad, por ejemplo, de solidaridad. Cuán difícil es poner nuestro ego en su justa medida, que esa es la tarea de la espiritualidad. ¿Cómo despojarnos en la medida en que generamos este encuentro con Dios para dejarlo que Él acontezca? Yo debo hacerme pequeño, chiquito. Debo despojarme de mis vanidades y mis cosas, y eso no es tan sencillo. La periferia nos permite eso, nos permite descubrir cómo vive la mayoría de gente, cómo yo muchas veces estoy en unos lugares muy privilegiados, vestido de ciertos roles que me benefician, de unas condiciones sociales bastante privilegiadas, etc. Y pues hay veces toca depurarse a uno mismo y dejar un poquito de lado, y eso es una tarea difícil, Juanfe, difícil y de mucha constancia, de muchos años de gimnasio, de espiritual, de ascesis y toda la cosa. ¿Y para qué? Bueno, cada vez en la medida en que uno logra profundizar en ello, pues vienen preguntas que tocan fuerte el corazón, la existencia misma, las decisiones de vida que vas tomando una a una. A veces incluso despierta anhelos, y que creo que tú lo vives con mayor profundidad por tu vida consagrada, de a veces uno querer dar unas respuestas mucho más comprometidas, dedicadas 100% a una misión, a responder a esas realidades, en fin. Pero empieza a generar unos movimientos internos, eso, muy bonitos. Entonces me haces pensar con la analogía que traías de esos temas, lo difícil que es, y lo decías también como cuán valioso ha sido también pues para la iglesia, justamente el término que traías, levadura y toda la cosa, es porque quien lo logra hacer bien nos está mostrando un camino a la santidad, una santidad no exclusiva de ustedes los consagrados, no exclusiva de los sacerdotes, ¿no?, sino de todos, ¿no? La posibilidad de encontrar ese balance, ese equilibrio, esa coherencia que hablaba yo de entre lo discursivo y lo práctico, termina siendo un camino interesante por recorrer para quien encuentra a Dios y decir, por aquí puede ser una buena ruta. Pero no es fácil, no será fácil, siempre habrá límites, desafíos y... Sí, me haces pensar algo, Eduard, que el Papa Francisco lo enunció muchas ocasiones en sus discursos, y es que la Iglesia no es una ONG, que no es que estén mal las ONGs, ¿sí?, sino que sus abordajes son diferentes. Y las ONGs pues tienen esa facilidad de ayuda a centros de proyección social, económica, etcétera, etcétera. Pero creo que cuando la Iglesia, desde una perspectiva cristiana y desde una experiencia de Jesús profunda, hay un paso que uno hace entre, lo diría un profe, entre el zoológico humano, ¿sí?, como que la periferia y los centros de proyección social son eso que yo veo allá externo a mí, que de pronto no es mi realidad, y que como solamente voy una vez al año, o solamente doy el mercado, o solamente doy la limosna, que no es que esté mal, ¿sí?, no está mal, pero el compromiso lasallista está en dar ese paso del que tú decías, ¿sí?, más una empatía, una solidaridad contundente, un lugar teológico en definitiva. Y creo que esa ha sido también la invitación, pues que al menos también yo he hecho cuando he visitado algunas obras educativas aquí en el distrito de Bogotá, y yo sé que en el distrito lasallista norandino también está la reflexión, y es que los centros de proyección social no sean zoológicos humanos,
sino la posibilidad de encuentro, ¿m? De nuestras familias, de nuestros maestros, de nuestros estudiantes, con esas realidades que de pronto no son la mía, pero que me transforman. ¿M? Porque creo que eso es lo otro que, y a mí aún me ha pasado, después de años como hermano o de años de ir a misiones, y es que el dispositivo con el que uno va al lugar de misión o a la periferia, quizás está en que, bueno, yo soy maestro, soy teólogo, soy pedagogo, soy antropólogo y les voy a ir a enseñar. Y sí, uno puede enseñar algunas técnicas teóricas, pero la mejor experiencia que uno tiene cuando va a misión o a las periferias es que esos lugares, esas personas y esas realidades me transforman a mí. Y lo más valioso es cuando uno puede decantar y, digamos, tener cuidado con esas líneas que tú decías, esos riesgos que tenemos y decir, hombre, ahí está Dios. Y claro, no es tener vocación de Mesías, ¿no? Pues porque uno quisiera como transformar todo, pero saber que mi palabra, mi presencia y mi acción puede ayudar a que esa persona tenga sentido a su vida, le ayude a comprender la realidad que está viviendo. Y uno como que cuando vuelve de esos lugares, uno dice, wow, o sea, tanto bien que se puede hacer, no por mí, porque era lo que tú decías, dejar a un lado el ego, la zona de confort y decir, esa persona fue la que me permitió descubrir a Dios. Y en definitiva, es Dios mismo quien me habla, quien me transforma, como desde esa espiritualidad de la que estamos hablando en este momento. No sé, Eduard, quisiera de pronto como invitarte quizás con esta conversación que hemos tenido, con esta charla, con esas sensaciones y esos recuerdos que de seguro los dos hemos tenido, diferentes experiencias que hemos vivido. ¿Cuál crees tú que pudiese ser o esa invitación particular a quienes nos están escuchando y viendo en este momento, al distrito lasallista norandino, a Bogotá? ¿Cuál sería esa pregunta movilizadora quizás? ¿O esa palabra que inspira para que nuestros maestros sigan apasionados como educadores y a nuestros padres de familia cultiven esa familia como lugar teológico, como periferia donde se puede educar y transformar? Voy a tratar de decirlo de la manera más sencilla posible para que hasta los niños nos lo entiendan, los jóvenes, todos. Yo quisiera que se llevaran un mensaje de... Ni siquiera es mío. Esto es de Estanislao Zuleta. Ok, bien, sí. Un elogio a la dificultad. Cuando te acercas a este tipo de escenarios donde tú quieres generar también una transformación social, donde ese es el anhelo de que las personas vivan de mejor manera, de estas ideas que se vienen a la cabeza. Claro, el asunto es cuán difícil es lograrlo, cuán difícil es lograrlo. Y decía alguna vez un amigo, justamente haciendo esta misma expresión, lo difícil es lo que tiene sentido. Date cuenta que tú en lo fácil no valoras casi lo que... ni siquiera deja tanta huella en tu mente o en tu memoria de las cosas que has logrado fácilmente, pero vete a las que te han costado esfuerzo y dificultad. No se borran, quedan grabadas, son imborrables, son huellas que quedan contigo y harán parte de tu historia narrativa de aquí en adelante. Este escenario, estos encuentros, estas salidas, debe generarnos, yo creo que una inspiración de dos tipos. Una, la que tú dices y la que hemos expresado acá, porque es el acento que le hemos dado a esta charla, a este diálogo, y es esa transformación o conversión que nos puede generar como ejercicio espiritual el acto de ir al encuentro con las periferias, como hablo, de educar en las periferias. Esa es una, ese proceso que me lleva a crecer y que si lo asumo como lo estamos invitando a que lo hagamos, nos toca el corazón, nos transforma, nos lleva y nos produce una posible conversión si lo dejamos que suceda.
Pero el otro es, bueno, y yo no soy acá lo importante, hemos dicho que hay que dejar en su justa medida y que voy a encontrarme con otras personas en unos escenarios donde la vida acontece de manera difícil, ¿no? O sea, no es tan fácil. Hay lugares, es que hay lugares en los que ni siquiera se vive, se sobrevive. Así es. ¿Y qué hacemos? Y esto nos duele y despierta el sentido de compasión que estamos invitados desde el mismo Jesús en su modo de proceder. Hay un dolido ahí que queremos que comparta su dolor, que no lo lleve y lo cargue solo. Y eso es difícil. Y entonces en nuestros imaginarios maestros, cuando llevamos estudiantes, voluntariados, misiones, etcétera, cuán difícil es saber imaginar la transformación que deseamos para estos lugares donde acontece, o donde está nuestra acción social muchas veces, ¿no? Y decir lo que es difícil imaginar la transformación porque, como te decía, el elogio a la dificultad conlleva decir que muchas veces nuestra imaginación conlleva una idea de que la transformación, yo no sé si en psicología exista alguna expresión, pero tú dijiste como la idea del Mesías, yo me imagino que eso existe, o el síndrome del Mesías, o el síndrome del Salvador, alguna de esas cosas, eso va con nosotros muchas veces. Y es pretender que nuestra acción va a transformar rápidamente esa realidad. Así es. Y dejamos de imaginar los dramas que acontecen durante el proceso de transformación. Que eso es lo que le da sentido a todos los procesos que hacemos. Imaginar que lo que llegamos a despertar, a suscitar con nuestra acción, nuestro apoyo, nuestras relaciones que hacemos con las personas que habitan allí, etc., también implican dificultades difíciles de sortear, difíciles de comprender. Como no vivimos en este territorio, cuánto nos cuesta entender sus lógicas, sus dinámicas, su movimiento histórico, por qué llegaron ahí, qué tantas cosas han probado, han intentado. Pues, es sumamente complejo. Entonces está muy bueno imaginarnos también que la transformación social va a pasar por muchos dramas humanos y dificultades, pero que en esa dificultad justamente está el sentido de lo que hacemos, de las cosas. Entonces por eso les decía que lo difícil tiene sentido. Lo difícil tiene sentido, y que hagamos de este acto de ir justamente a hacer levadura en muchos lugares, a llevar parte de nuestro conocimiento, nuestros apoyos, etcétera. Como tú decías, superando esta idea de ser una ONG. Yo también vivo en la universidad reforzando esta idea cada vez que puedo, porque a nosotros, no solo nosotros mismos en el acto de ir a hacer encuentro con alguien, lo confundimos, sino que también quienes nos esperan también pueden confundir quienes llegan, ¿no? Y pasa muchas veces. Por tanto, hay que gastarle tiempo a esa dificultad. Yo creo que una de las cosas es gastémonos tiempo, no solo con el anhelo de la anhelada transformación, sino del estar con la gente. Y me diría yo que, claro, la obsesión de la gestión, ¿no? Porque es que todo el mundo dice, pero ¿cómo vamos a transformar las realidades? ¿Cómo vamos a saber si fuimos levadura o no? Cuando llegamos, y cómo está esto cuando no estemos, que pasaron 5 o 10 años de nuestro centro de proyección social, de nuestro voluntariado, de nuestras misiones, etcétera. Y pues la obsesión de los indicadores de transformación social. Indícame cómo transformaste esta realidad, porque es que esto hay que mostrarlo y no sé qué, bueno, en fin. Pero ustedes, los lasallistas, nos han enseñado una clave única. Tocar corazones. ¿Sí? Esa yo creo que es la clave de la dificultad, y es que si en el acto del estar con las personas logramos tocar corazones, habrá que buscar la forma de traducirlo en algún indicador o alguna cosa, pero será la prueba de que las cosas difíciles que nos imaginamos tal vez las hicimos bien. Sí, ahí el fundador fue muy sabio en ese sentido, esa expresión. De que el rol que cumplimos los maestros y los lasallistas es eso, mover los corazones, tocarlos, transformarlos en definitiva, ¿no? Yo de pronto adicionar algo, porque es difícil a veces también traducirlo. Claro, es que puede ser muy metafórico y poético, pero pues hay que darle lugar. Creo que uno de los errores también que hemos cometido en muchas cosas es que el concepto comunidad también es difícil de traducir, y nuestra fe, especialmente la católica, cristiana católica, es comunitaria. Muchas veces creemos que las comunidades ya están o existen, pero ser comunidad no es tan fácil. Tú tienes una vida consagrada a la vida en comunidad y sabes cuán difícil es.
Los que intentamos a veces otros estilos de vida o algo, sabemos lo que cuesta, justamente se voy a comentar, y que la comunidad no es un estado, sino que termina siendo un proceso casi interminable. Yo también creo que la clave del tocar corazones está muy dada a la vida comunitaria. Y es cómo logramos hacer en este elogio a la dificultad, despertar comunidades en donde vamos. Cómo nos volvemos sujetos, porque probablemente muchas de las realidades que queremos ir a responder no nos pertenecen, no somos de allá. Y por más inversión que hagamos, tipo, no sé, etnógrafos, que nos volvamos antropólogos, que nos dediquemos, dicho, a inversión cultural allá por años y años, es sumamente difícil decir que uno es de ahí. Pero lo que sí puede hacer uno en cada ejercicio, y esto es muy del proceder de Jesús, seguramente es cómo despertamos comunidades. Que la gente, o que nosotros, nuestro actuar, sea con lo que sea, como tú dijiste, con la pequeña acción de esto, de lo uno, lo otro, logremos ser sujetos integradores de las personas que habitan donde acontece Dios. Pues, Eduard, gracias por este momentico de charla, de compartir, por dejarnos ver también esa sensibilidad, tu corazón en definitiva, tu manera de ver el mundo, de acompañarlo y de tocar los corazones con quienes compartes la vida, y pues también la posibilidad que hemos tenido de compartir algunas experiencias, y eso lo impregnas y eso inspira también a las personas que te escuchamos. Y es muy cierto de que una piedra no puede ser más piedra, una flor no puede ser más flor, pero el ser humano sí podemos ser mejores y más seres humanos. Y hacer ese elogio a la dificultad es la posibilidad que también tenemos nosotros como lasallistas, de abrazarla, reconocerla, pero sobre todo de dejarnos transformar con ella, y desde una perspectiva cristiana y espiritual saber que pues allí está ese proceso de conversión, de transformación, y la posibilidad de ir a otros, no desde las carencias o desde los vacíos y oscuridades, sino desde lo profundamente humano que somos nosotros. Y a veces quisiéramos que La Salle tuviese la respuesta a todas las dificultades o a todas las situaciones, o quisiéramos que todo fuese lasallista. Pero en definitiva, creo que la experiencia lasallista es esa posibilidad que nosotros tenemos de discernir los tiempos, de dejarnos inspirar por esa experiencia de Jesús y hacer bien lo que sabemos hacer bien. Entonces, gracias, Eduard, por acompañarnos, por dejarnos esta inspiración del elogio a la dificultad, bueno, que tú lo dices es de Estanislao Zuleta, pero que en definitiva también es una posibilidad que tenemos nosotros como maestros, como lasallistas, como hermanos, como catequistas, pastoralistas que estamos aquí conectados de los diferentes países, para tener una disposición afectiva y espiritual a las periferias, a la vida cotidiana, y bueno, dejarnos transformar por ella. Entonces, gracias, Eduard, por acompañarnos en este ratico de conversación, y de definitiva creo que cumpliste con lo que dice el formato, Charlas La Salle, palabras que inspiran. Muchas gracias. Y gracias por inspirarnos desde tu vida. Muchas gracias a todos los que nos regalaron su atención, como lo dije en un principio. Gracias. Y gracias también a ustedes, estimados colegios, colegas, gracias a ustedes, líderes pedagógicos, rectores de los tres países, Colombia, Venezuela y Ecuador, por permitir estos espacios de formación, de conversación, y para que ustedes, maestros, padres de familia y estudiantes, pues vivamos esta experiencia del año de la espiritualidad lasallista con profundidad y podamos ser mejores y más seres humanos. Que el Señor les bendiga a sus familias, sus hogares, su trabajo y su vocación, y pues sigamos estando unidos como comunidad, como lo decía Eduard, para efectivamente educar desde la periferia y dejarnos transformar por la espiritualidad lasallista. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.